Saludos, profesor Rafael Bustamante Álvarez y los que me escuchan. Yo soy el alumno Aguirre Navarro Joaquín Joel de la carrera de Ingeniería Biomédica y en esta ocasión voy a explicarles lo que se aprendió en el laboratorio 3, 4 y 5. Los temas abordados fueron generación de señales discretas, función de transferencia digital y filtraje digital. Aquí tenemos el índice, empezaremos viendo la generación de señales, luego función rectangular, impulso unitario en MATLAB, sistemas discretos, función de transferencia en MATLAB, filtraje digital y por último filtrado en MATLAB. Bueno, empezamos con esto, generación de señales discretas. Bueno, la generación de señales discretas en MATLAB, como el escalón unitario o el impulso unitario, es la base del procesamiento digital de señales, DSP. En lugar de trabajar con funciones continuas en el tiempo, trabajamos con secuencias de números representadas por un índice entero K. Estas señales son esenciales para modelar y analizar cómo los sistemas digitales, como filtros o procesadores, responden a los eventos. Bueno, aquí por un lado tenemos el escalón unitario. Esta es una señal que simula el acto de encender algo en un momento específico. Su definición es simple, pues, ¿no? La señal tiene una amplitud de cero para cualquier índice k que sea negativo, como acá estamos viendo, y una amplitud de uno para índice k igual a cero y todos los índices positivos de k mayor o igual a cero, es lo que estamos viendo aquí. En esta gráfica esto se traduce en una serie de palitos de altura uno que comienza exactamente en el origen y se extiende indefinidamente hacia la derecha. Esta señal es fundamental en el análisis de sistemas porque se utiliza para modelar la respuesta de un sistema a una entrada constante que se aplica repentinamente. Al otro lado tenemos impulso unitario, o también llamado delta de Kronecker. Esta es la señal más simple y fundamental en el dominio discreto. Su característica distintiva es que tiene una amplitud de uno solo en un punto, específicamente en el origen donde el índice k es igual a cero y tiene una amplitud de cero en todos los demás puntos, k igual a cero, como estamos viendo acá en la gráfica. Este comportamiento lo convierte en una excelente herramienta de prueba, ya que simula un evento o golpe instantáneo en este sistema. Es la clave para el análisis de sistemas, pues al alimentar un sistema con esta función de impulso, la salida resultante, la respuesta al impulso, revela toda la información dinámica del sistema. Bueno, continuando. Ahora veamos esta función rectangular en MATLAB. Eh, bueno, el código hecho en MATLAB, ¿no? Esto también lo vamos a ver, vamos a probarlo ahorita en MATLAB, pero empezamos explicando, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir este algoritmo? El algoritmo de la función rect en MATLAB está diseñado para simular la función rectangular matemática. La clave de su eficiencia está en el uso de la indexación condicional. Primero el vector de salida R y se inicializa completamente con ceros. Luego la función find utiliza para localizar de forma inmediata todos los índices o bueno, posiciones del vector de entrada x que cumplen con las condiciones que x sea menor que 0,5. O sea, todos los puntos que caen dentro del rectángulo. Finalmente, este valor de 0,5 se asigna solo a esas posiciones específicas. Al ejecutar esto en la ventana de comandos con un vector de muestreo x igual a -3, 2.0.1, 2.3, graficaremos con stem. Manda mostrará esta señal mostrada. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita que tenemos el mando. Y bueno, se exhibe ahí la forma rectangular, ¿no? Una serie de puntos de altura 0,5 en el centro, porque es la base del rectángulo, flanqueado por ceros, representando de forma fiel la señal rectx en el dominio digital. Bueno, también en MATLAB hemos hecho el impulso unitario. Acá tenemos la función y r igual a impx. Bueno, esto está diseñado justamente para verificar esto, pues, ¿no? Al igual que la función rectangular, emplea la indexación condicional pues, para ser eficiente. El vector de salida r se inicializa primero con ceros. La clave está en la función find, que localiza exclusivamente las posiciones o los índices del vector de entrada x, que se cumple la condición x igual a cero. Finalmente, el valor de uno se asigna únicamente a esas posiciones, dejando el resto como cero. Luego ejecutaremos este código como muestreo entero de x igual a -3, 2.1, 2.3 y graficaremos pues con externo, igual que el anterior en MATLAB. Pero siendo justamente la visualización esta de acá a la derecha de la señal muestrada con un único palo de altura uno ubicado justamente en el origen, en x igual a cero, simulando el evento instantáneo. Bueno, también hay que resaltar un poco la importancia, ¿no? de este impulso unitario en la parte del sistema discretos.
Bueno, esto es crucial pues, en el análisis de sistemas lineales e invariantes en el tiempo LTI discretos, porque actúa como el bloque de construcción fundamental y como la herramienta de diagnóstico del sistema. Cualquier señal discreta X, corchetes n, puede representarse como una suma, la superposición de impulsos unitarios escalados y desplazados. Lo que significa que, si conocemos la respuesta del sistema al impulso, el h, podemos predecir su salida a cualquier entrada. Esta respuesta al impulso, que se obtiene al alimentar el sistema con el impulso n, caracteriza completamente el sistema, permitiendo calcular la salida para cualquier señal mediante el proceso de convolución. Bueno, antes de pasar a esto, veamos lo que tenemos, cómo nos sale esto en MATLAB. Bueno, aquí tenemos el algoritmo para la función esa rectangular y también para la función del impulso unitario. Ahora, usando estos comandos, vamos a ver uno por uno. Y bueno, ahí estamos viendo la función rect, que efectivamente nos sale como la gráfica, ¿no? Del Canva. Es lo mismo. Estos son 0.5, de menos 0.5 a 0.5 y los demás son ceros. Ahora vemos el otro, la función de impulso unitario. Y ahí tenemos la función de impulso unitario que nos ha salido de la misma forma que está en el Canva, con un único punto que llega a 1 en cero. Bueno, así comprobamos que sí está bien efectivamente el código y todo. Ahora volvemos al Canva. Bueno, pasamos al laboratorio 4, donde se vio el sistema discretos. Bueno, primero tenemos esta respuesta en el dominio del tiempo, ¿no? Acá ahorita lo voy a explicar. Bueno, ilustra la definición de la respuesta del impulso unitario. En un sistema discreto LTI, se caracteriza completamente alimentándolo con la señal más simple posible, el impulso unitario. La señal de salida que se obtiene como resultado se llama pues HN, que es justamente lo que hemos estado hablando, o la respuesta al impulso unitario. Esta señal HN es el ADN del sistema. Si se conoce este H, se puede predecir la salida del sistema para cualquier otra entrada mediante la operación de convolución. Pero acá hay algo que hay que resaltar no bastante, el uso de la transformada Z. Este justamente es el puente entre el dominio del tiempo y el dominio transformado, debido a que trabajar con convolución en el dominio del tiempo es matemáticamente complejo. Y esto ha sido también analizado, ¿no? En el curso de señales y sistemas. Se utiliza justamente por eso la transformada Z, una herramienta de simplificación, como paralela a la transformada de Laplace, pero para sistemas discretos. Aplicándole esta transformada Z a la respuesta del impulso unitario Hn, obtenemos la función de transferencia Hz, en función de Z. Este cambio de dominio permite sustituir la engorrosa convolución por una simple multiplicación algebraica. Ujú. Bueno, la representación en aluminio Z, pues acá abajo vemos que la entrada X en se convierte en XZ y la salida Y n se convierte en YZ. Y el sistema en sí es representado pues, por HZ. Esta función de transferencia H mayúscula se define como la relación o cociente entre la transformada Z de la salida y la de la entrada. O sea, HZ es igual a X en función de Z por Y en función de Z. Esta expresión algebraica es el modelo completo del sistema. Bueno, y ahora los resultados, pues, ¿no? El análisis de este mismo H en función de Z, H mayúscula, se centran en estudiar justamente esta función de transferencia, lo cual es el objetivo principal del proceso. Al manipular esta función del plano complejo Z, podemos extraer tres propiedades vitales del sistema. La primera es la respuesta en frecuencia, o sea, saber la frecuencia, ¿no? Que se amplifica o atenúa. El segundo es la fase, saber cuánto retarda la señal. Y la tercera es la estabilidad, que se determina si la salida del sistema se mantendrá acotado o se crecerá indefinidamente, lo cual se determina por la ubicación de los polos en el plano Z, como ya lo vamos a ver ahí en el círculo, que sea oscilante o que sea estable. Es inestable y oscilante es lo mismo en estos casos. Ahora tenemos acá la función de transferencia en MATLAB. Bueno, acá tenemos un código en MATLAB
como se puede ver. Este es un ejemplo práctico, pues, ¿no? de cómo se utiliza la función de transferencia digital HZ para obtener las tres propiedades clave del sistema que mencionamos, pues, ¿no? Respuesta en frecuencia, fase y estabilidad. El código define la función de la transferencia HZ a través de sus coeficientes del numerador, el B mayúscula, dado por el vector B1, y el denominador AZ, pues dado por este vector A1. Empleando tres funciones especializadas. FrexZ se usa dos veces para calcular y graficar la respuesta en frecuencia, la magnitud o AVDH, y la fase del sistema. Estas figuras muestran cómo el sistema atenúa o amplifica las diferentes frecuencias y cómo las retarda. Finalmente, la función esta de acá, Zplane, dibuja el círculo unitario y grafica la ubicación de los polos y los ceros en el sistema, como vamos a ver, permitiendo al usuario verificar visualmente si todos los polos se encuentran dentro del círculo o lo cual es condición crucial para determinar la estabilidad del filtro. Bueno, acá tenemos la primera que es la respuesta en frecuencia. Ahí tenemos la frecuencia de corte que es el 0.7 del valor original, pues no. En este caso es 1. Esta era la frecuencia de corte de esto. Acá tenemos también los diagramas de magnitud y de fase. Vemos que la fase es no lineal porque se desapega, ¿no? de esta línea que hemos trazado aquí. Y pues las raíces están dentro del círculo, de los polos, o sea, no están al borde ni afuera, porque si estuvieran al borde de afuera sería un sistema oscilante o inestable, ¿no? Entonces, podemos concluir que es un sistema estable. Bueno, ahora empezamos con la parte del laboratorio 5, que se trata sobre filtraje digital. Bueno, ¿qué es el filtrado digital? Es un proceso esencial en el procesamiento digital de señales, donde se manipulan las frecuencias de la señal muestreada utilizando una fórmula matemática llamada función de transferencia, que es justamente la que hemos estado hablando antes. Esta función se basa en el algoritmo de suma y multiplicación. En la práctica, o herramientas como MATLAB permiten a los ingenieros simular rápidamente el comportamiento de cualquier filtro. Basta con ingresar los coeficientes de H para que el software no solo aplique el filtro a una señal, con su función principal filter, sino que también diagnostique su respuesta en frecuencia y verifique la estabilidad, con Frex, Z y Zplane, como hemos visto, acelerando drásticamente el diseño y la prueba de los sistemas digitales. Bueno, acá en esta imagen de acá que estamos viendo, se pide pues analizando el comportamiento del siguiente filtro pasabanda, con una frecuencia de muestreo de 5000 Hz y frecuencias de corte definidas para 500 y 1500 Hz. Bueno, el ejercicio se define la señal de entrada XK como una sinusoide de F0 1000 Hz, la cual se encuentra justo en el centro de la banda de paso esperada. Lo más crucial es la definición de la función de transferencia, cuyo coeficiente del numerador B y denominador A se extraen de la fórmula H. Este código inicial calcula pues, ¿no? la señal de entrada y prepara estos coeficientes, los cuales serán utilizados por la función filter. Entonces acá vemos que la señal pasa efectivamente de 1000 Hz, porque es un filtro pasabanda, pues no está en la señal, entonces es fiel, o sea, pasa tal cual. Y eso es justamente lo que se quiere ver en este filtro pasabanda. Mientras esté dentro de la banda, tiene que pasar tal cual. En cuanto al filtrado en MATLAB, aplicando este código de aquí que se puede ver, bueno, ahí se puede ver, ¿no? la respuesta en frecuencia. Bueno, el programa inicia acá declarando los coeficientes definidos pues, por B y por A. En la sección media genera una secuencia de entrada, pues una sinusoide de 1000 Hz y aplica pues el filtro, ¿no? La función central para simular el comportamiento del sistema. Finalmente, las secciones inferiores del código utilizan Frex, generalmente Fast y Zplane. Bueno, esta es la aplicación, ¿no? de lo que hemos visto antes. Bueno, acá, como se puede ver, acá está la respuesta en frecuencia aquí arriba. Es el resultado pues, de la simulación temporal, ¿no? De las gráficas inferiores, atenuando fuertemente las frecuencias cercanas a 0 Hz y 2500 Hz, la frecuencia mixta, y teniendo su máxima ganancia entre 500 y 1500 Hz, donde se encuentran justamente las frecuencias de corte, el filtro pasabanda. La simulación temporal pues, demuestra la efectividad del filtro. La señal de entrada a 1000 Hz atraviesa la banda de paso sin ser atenuada, resultando en una señal de salida con la misma frecuencia y amplitud.
cercana a uno, lo cual verifica que el filtro funciona según lo diseñado. Pues justamente aplicando esto, pues, ¿no? O sea, pasa tal cual. Ahora tenemos un poco de la análisis de amplitud y fase. Bueno, acá se puede ver la respuesta de frecuencia mostrando la magnitud en decibelios. Se observa claramente que dentro de la banda de paso entre 0.5 kHz y 1.5 kHz, la magnitud es cercana a 0 decibelios, lo que confirma pues la ganancia unitaria esperada por un filtro de paso. El gráfico inferior pues, muestra la respuesta de fase, que en este caso es no lineal, dentro de la banda de paso. Como se puede ver también la gráfica como se sale un poco, ¿no? De la línea recta que se pone aquí. Bueno, esto implica diferentes frecuencias dentro de la banda de paso, que son retardadas pues, por distintas cantidades de tiempo, pudiendo causar distorsión de la forma de onda de señales complejas. Y acá finalmente tenemos el análisis de estabilidad, donde se puede ver los polos y los ceros en el plano Z, obtenido pues con la función Z-plane. Los ceros, que son círculos algunos superpuestos en Z y Z1, bueno, no se ve, y pues sí los polos que son X. Entonces, como vemos que no hay no hay ningún valor aquí en el contorno de la circunferencia en afuera, pues el sistema es estable. Esto garantiza que cualquier entrada acotada, la salida del filtro también será acotada y pues no crecerá indefinidamente. O sea, no es un sistema oscilante. Bueno, eso es todo lo que les tengo por presentar. Muchas gracias por su atención.